Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Dejamos atrás las hormonas pancreáticas y pasamos a las hormonas liberadoras por el riñón. ¿Qué pasa con las hormonas del riñón? Bueno, participan normalmente también dentro del sistema endocrino, por supuesto, colaboran con la activación de la vitamina D, la hidroxilación en la posición 1 dando el 1,25 de hidroxivitamina D, os lo recuerdo, sintetiza también la eritropoyetina y libera la renina, que forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya hemos hablado de ello 1500 veces, pero bueno, vamos a recordarlo todo un poquito. La eritropoyetina, o la EPO, glicoproteína elaborada principalmente por el riñón que participa en la regulación de la eritropoyesis. Ya hemos dicho que es súper importante. Se une de forma específica al receptor de la EPO presentes en las células progenitoras eritroides de la médula ósea, induciendo la producción de los eritrocitos. ¿Os recordáis a los eritrocitos? Son muy importantes. Os podéis ver en vídeos previos. Su producción, sobre todo, y regulación ocurre mayoritariamente a nivel renal, siendo así la hipoxia tisular el principal estimulante de su síntesis. En la insuficiencia renal, de hecho, es frecuente la aparición de la anemia debido al descenso de la producción de esta eritropoyetina. La renina es una proteasa aspártica producida en las células justaglomerulares del aparato justaglomerular renal, que a partir del precursor, que era la prorenina, os recuerdo que desde un punto de vista estricto no es una hormona, sino una enzima liberada en la sangre, pero actúa sobre un sustrato y por tanto el angiotensinógeno, la glucoproteína sintetizada en el hígado, que lo transforma es el decapéptido denominado angiotensina 1. Entonces, bueno, pues como digo, es una enzima, pero realmente tiene una ligera apreciación que podría considerarse entre muy, entre comillas, casi un poco hormona, porque los estímulos principales de la secreción de renina son la disminución del flujo de la arteria aferente del glomérulo renal o disminución de la presión de la perfusión renal, en insuficiencia cardíaca, con hemorragias, con deshidratación, hipovolemia, vasoconstricción renal, entre otras cosas, disminución también del sodio y del cloro en la mácula densa por hiponatremia, disminución de la presión arterial, así como los estímulos simpáticos también con una estimulación beta-1 adrenérgica en las células justaglomerulares, os recuerdo. También factores locales como las prostaglandinas, la dopamina, la adenosina y el óxido nítrico, la angiotensina 2 y el péptido natriurético atrial que disminuye así la liberación de la renina. Posteriormente también sobre la angiotensina actúa también una enzima sintetizada en el pulmón, os recuerdo la enzima conversora de angiotensina 1 o ECA.
o también denominada la peptidildipeptidasa A, que está generando al final un octapéptido de angiotensina 2. Esa angiotensina 2 actúa sobre los tejidos y pueden sufrir la acción de otras peptidasas que la degraden a angiotensina 3, aún en acción fisiológica. Y esa angiotensina 2 es la que tiene las siguientes acciones: el potente vasoconstrictor que elevaba la presión arterial aumentaba las resistencias periféricas, favorece la liberación de la aldosterona por la corteza suprarrenal, reabsorbiendo el agua, el sodio y resecretando a su vez el potasio y los hidrogeniones. Os recuerdo también que estimula la sensación de la sed, estimula la secreción de la ADH o la vasopresina en el hipotálamo, el efecto directo a nivel del túbulo renal también potenciando la reabsorción del agua y del sodio, estimula la actividad simpática, el aumento de la proliferación celular en hipertrofia, hiperplasia y angiogénesis. Y a través de estas acciones, sobre todo, se consigue regular de esta forma el volumen del líquido extracelular, aumentando en principio la volemia o el volumen y aumentando las resistencias periféricas y aumentando también el gasto cardíaco. Os recuerdo también que todo esto en realidad ya lo hemos visto, porque de la renina hemos hablado muchísimo más en el sistema renal. Os recomiendo que vayáis a verlo en vídeos previos sobre ese sistema, porque es absolutamente importante y fundamental para entender un poco cómo funciona todo el organismo y por qué. Ya os digo, la renina en realidad es una enzima, pero tiene tantos efectos y está tan asociada con algunas otras hormonas como la aldosterona, por ejemplo, o tal, que bueno, no hay que dejarla de mencionar un poco en estos casos para que no se nos olvide que está ahí. También hay que hablar del corazón. Ya hemos hablado un poco del sistema renal y el corazón siempre tienen por ahí su relación. Bueno, pues había una familia de péptidos que era muy importante, péptidos que particularmente participaban en la regulación de las funciones renales, humorales y cardiovasculares, que eran sintetizados en forma de prohormonas. Estos eran varios tipos de péptidos natriuréticos. Estos péptidos natriuréticos que aparecían en el corazón eran muy importantes. Os recuerdo el péptido natriurético atrialo-auricular, el PNA, que era de origen en los miocitos de las aurículas y que se libera por la distensión auricular según el receptor RPNA unido a la guanidiciclasa, ¿vale? Importante. Por otro lado tendríamos el péptido natriurético cerebral, el PNB, os recuerdo, es de origen en los miocitos, pero de los ventrículos en este caso, que se libera por una sobrecarga ventricular de la presión o el volumen y también se emplea para el diagnóstico del ICC descompensado, os recuerdo los procesos de insuficiencia cardíaca, ¿no?, que se pueden encontrar descompensadas y se unen por tanto a un receptor también RPNA unido a la guanidiciclasa, igual que en el caso del péptido natriurético atrialo-auricular. El péptido natriurético de tipo C o PNC está producido en el endotelio y se unía al receptor RPNB, que está unido a una guanidiciclasa. De hecho, el PNA y el PNB producen la eliminación normalmente del sodio y el agua en natriuresis, disminución de la volemia y de la presión arterial y el efecto vasodilatador directo e inhibidor también del crecimiento de las células vasculares lisas, mientras que el PNC, es decir, el péptido natriurético C, es el vasodilatador con escasa acción natriurética que inhibe el crecimiento de las células vasculares lisas. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.